Vicente Sánchez Munguía, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. México, en primer lugar, pues sí es un país muy importante en términos, y ha sido históricamente, en términos del proceso migratorio, pues por su condición fronteriza con Estados Unidos, que es un país atractor fundamentalmente, pero también como país de paso y emisor de migrantes. Y entonces, bueno, en este contexto, para México pues es muy importante estar en medio de la comunidad, digamos, internacional, firmando el famoso pacto pues, de migratorio internacional, pero hay que recordar que no es un pacto vinculante, a pesar de que lo impulsa la ONU y lo respalda la ONU, no es un pacto vinculante, no tiene ninguna consecuencia en términos jurídicos para el país que haga o deje de hacer ciertas cuestiones relacionadas con la migración. ¿A qué obliga el hecho de adherirse al Pacto Mundial por la Migración? Digamos, es más bien asumir ciertas posiciones en términos de una voluntad de generar cierto orden en el contexto de los flujos migratorios internacionales que están tocando a muchos países en el mundo. Si no es vinculante, no afecta a ninguna soberanía. Realmente el tema es que para Estados Unidos o su presidente pues, tiene detrás de sí un capital político que es antimigrante. Entonces creo que es corresponsabilidad en ese sentido con su base electoral, más que un tema de soberanía y de que su seguridad misma incluso se quede en riesgo, ¿no? Nada más para que la gente tenga bien claro, ¿qué quiere decir que no es vinculante? Que no tiene consecuencias jurídicas, es decir, no puede ser demandado el Estado, cualquier Estado que forma parte de este pacto no tiene ninguna consecuencia en términos de que se niegue a implementar cierto tipo de medidas que estén propuestas en este pacto. ¿Qué plantea fundamentalmente este Pacto Mundial por la Migración? Básicamente es un tratamiento, digamos, a la migración en términos humanitarios, de cierta solidaridad hacia los grupos inmigrantes y darle orden a los flujos. Hay gente que cree que la adición de México al Pacto Mundial de la Migración es parte de las razones que originaron este éxodo, este flujo de centroamericanos que se disparó desde el año pasado. ¿Eso es correcto? No, no es correcto porque ya de hecho el discurso oficial del gobierno mexicano, desde la época de Vicente Fox, se venía hablando ya de generar un ordenamiento de la migración internacional como una forma de generar también la confianza entre países y una relación más, digamos, de tratamiento multilateral en el contexto internacional. Hay gente que demanda que México se retire, que saque a México, dicen ellos, de este pacto mundial. ¿Sirve de algo eso o es una petición correcta o qué piensa de esas demandas? No es una posición correcta en primer lugar, porque no tiene que ver con el pacto en sí mismo. Es decir, México es históricamente un país expulsor de migrantes, también es un país de tránsito de migrantes históricamente, entonces no tiene que ver esto con la relación que México haya adquirido en este pacto entre países para ordenar la migración. Es una reacción, yo creo que estos grupos están reaccionando como pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Ante situaciones en las cuales se ven masivamente invadidos, según ellos, entre comillas, y se sienten en riesgo, ¿no? Sienten que su propia estabilidad cotidiana se pone en riesgo y seguramente son también permeables a los discursos que se dan a través de diferentes medios, sobre todo las redes sociales, donde se manifiesta todo tipo de ideas y algunas de ellas tienen que ver mucho con la xenofobia. Cuando hay esta llegada masiva de personas extrañas a la comunidad, se piensa que vienen a competir por los servicios que son escasos en algunas situaciones y por otro lado que esto genera condiciones de riesgo para la seguridad, ¿no? No es tan cierto en estricto sentido, pero sí es cierto que por otro lado hay una sobrecarga de demanda de los servicios locales y eso ponía a competir a los locales contra los que están llegando también. Entonces, finalmente las víctimas son los propios migrantes.